Bienvenidos, buenas tardes. Por favor, vayan poniendo ahí su nombre y de dónde nos están visitando en esta ocasión. Buenas tardes, doctor. Gracias, de Perú. Mucho gusto. Bienvenida. Voy a iniciar. 3 minutitos. Buenas noches. Desde Colombia. Mucho gusto. Honor de la Ciudad de México. Perfecto. Buenas noches desde Colombia. Y en unos minutos iniciamos. Bienvenidos a todos. Colombia. Carol de Colombia también. Milton de Ecuador. Bienvenido. Colombia. Y Ecuador. Pero vamos a estar iniciando en Facebook. En Madrid. Karen, bienvenida. Estoy teniendo problemas para el en vivo. Vamos a iniciar el en vivo. Perfecto, ya estamos iniciando el en vivo. Alex, a ver si me ayudas a verificar que estemos en el en vivo y que no tengamos ningún problema. Ok, lo estoy verificando. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar ya nuestra primera webinar. En cuanto estemos en Facebook, vamos a iniciar. Si gustan ir poniendo sus nombres, de qué institución son, de qué país. Todavía no estamos... Ah, ya ahora sí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra primera webinar. El día de hoy, una disculpa, no puedo abrir mi cámara. Tenemos problemas de internet, pero esto no impide que estemos aquí. Nuestra primera webinar enseñando con FED y tenemos el gusto de presentar a Rael Clemente Hernández con nuestra primera actividad de química. Él va a estar trabajando la simulación de electronegatividad y su influencia en la polaridad de la molécula. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Vamos con la primera diapositiva. Esta serie de webinars, Enseñando con FED,
es un espacio para que los profesores de ciencias y matemáticas puedan compartir actividades, estrategias y experiencias al usar las simulaciones FET en sus clases. Y te invitamos como oyente, pero también como ponente. Si tienes una estrategia exitosa que te esté funcionando en tu clase y estés utilizando obviamente nuestras simulaciones, compártela, participa en esta webinar, haznos saber cómo estás utilizando las simulaciones FET y cuáles son los resultados en tu aula, cuál es esa actividad eh, exitosa que has tenido utilizando FET. Regístrate y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Si tienes alguna duda, mándanos un mensaje a fed.webinars@gmail.com. Si quieres ver esta webinar y las anteriores, únete a nuestra comunidad de educadores o bien suscríbete también a nuestro canal, que es FED Simulaciones en Español. Las iniciativas de FED Global están encaminadas a incrementar el acceso a las simulaciones FED, el impacto de las simulaciones FED y tener mayor enganchamiento de la comunidad FED, así como contar con mayor cantidad de investigaciones relacionadas con FED. Ayúdanos para tener una mejor sesión. Pon en la sección de Question and Answer, QA, tu pregunta y yo se la voy a hacer a nuestro ponente, se la digo a Rael, al final de la presentación. También te invitamos a compartir algunas ideas de esta actividad y ponlas ahí en el chat, por favor. Presento a Rael. Rael José Clemente Hernández es ingeniero químico de la Universidad de Carabobo de Venezuela. Él es licenciado en Educación en Ciencias Naturales del Instituto Universitario José Obrero de Venezuela. Ya tiene 16 años de experiencia docente. Actualmente es docente de química en el Instituto Particular Abdón Calderón San Borondón en Ecuador. Y además es Pet Fellow de la primera cohorte. Rael, bienvenido. Muchas gracias por ser el primer ponente de nuestra webinar de este año. Rael, ¿para ti qué son las simulaciones FED? Bueno, muy buenas noches con todos. Saludos desde aquí, desde esta ciudad bien calurosa y hermosa de Guayaquil. Bueno, para mí las simulaciones FED han sido realmente, o son realmente una herramienta muy versátil para poder, o sea, lograr que los estudiantes puedan comprender los fenómenos científicos de una manera didáctica, dinámica, y bueno, y donde ellos tengan, por supuesto, el poder de hacerlo desde sus manos, ¿no? No solamente nosotros como simples un dador de clases, sino que las simulaciones pues le han ayudado a los estudiantes a encontrar ese camino para construir su propio conocimiento. Muchas gracias. Pues bien, comenzamos nuestra primer webinar del año y descubramos cómo Rael enseña polaridad de una molécula. Dejo de compartir y empezamos con tu actividad. Perfecto. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Bueno, muy buenas noches con todos. Y como decía Areli, pues es nuestro primer webinar y el tema que vamos a trabajar, bueno, no es un tema como tal que vamos a trabajar, ¿no? Es compartir un poco cómo utilizar la estimulación de polaridad de la molécula para trabajar el tema de la electronegatividad y cómo este fenómeno, ¿verdad? Esta propiedad periódica, pues influye en lo que es no solo la polaridad del enlace, sino el dipolo general de la molécula, ¿no? Que este tema pues sirve de luego de base para trabajar todo lo que es la arquitectura molecular, ¿verdad? Y más adelante quizás en química orgánica pues también el tema de los efectos estéricos. Entonces voy a compartir con ustedes una de mis actividades que tengo ya publicada en el sitio web con la que he trabajado, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, sí quisiera, bueno,
¿Qué vamos a trabajar hoy? Bueno, un poquito creo que situarnos, ¿no? Quizás algunos ya conocen las simulaciones y por eso están conectados, otros, bueno, estamos comenzando. Sí, conocer un poco lo que es el sitio, las potencialidades del lugar, las herramientas o las estrategias que implementamos desde el punto de vista de la filosofía de FED, ¿verdad? Todo el tema, sabemos que en auge está ahorita de un tiempo para acá el tema de las metodologías activas y muy recientemente pues mucho estamos preparándonos o profundizando el tema del enfoque STEAM, pues y obviamente las simulaciones juegan un papel importante para incorporarlas en este proceso, ¿no? En este tipo de enfoques, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco eso, lo que es el sitio, los recursos que nos brinda y bueno, y compartir con ustedes pues el tema de la implementación de esta actividad para trabajar este tema, que luego nos puede servir de base eh, para otros temas que estemos dando en química, en física, en matemática, ¿no? Bueno, ya muchos saben que el sitio de FEC, ¿verdad? Fue creado, es una iniciativa de el Premio Nobel de Física del 2001, Carl Wieman, y que las iniciales significan pues Physics Education Technology. Inicialmente nacieron para trabajar el tema de la física, ¿verdad? O explorar los fenómenos científicos de esta ciencia natural y poco a poco se ha ido acrecentando. Actualmente hay muchísimas simulaciones, todas son gratis, las podemos descargar, ¿verdad? Ha habido ahorita actualmente hay un proceso de transformación de las simulaciones al lenguaje HTML5. Todavía hay algunas en otros lenguajes, pero la mayoría ya está siendo pasada, ¿no? Entonces, importante eso. Una de las cosas, pues que por lo menos en lo particular a mí me llaman la atención y que sirven como herramienta poderosa dentro del aula de clase de las simulaciones es su diseño, ¿verdad? Tiene muchas representaciones gráficas y visuales, ¿verdad? Tiene una interfaz muy intuitiva. Le permite a los estudiantes poder interactuar con estas simulaciones sin necesidad de dar tantas instrucciones. A veces como profesores de ciencia, ¿verdad? Voy a hablar de ciencia porque en esa área es que me desenvuelvo, pero en general tratamos de darle la receta a los muchachos de forma completa, ¿no? Entonces, una de las cosas que permite las simulaciones, pues, es ahorrarnos trabajo en instrucciones, ¿verdad? En ser instrucciones bien precisas y que el estudiante poco a poco, pues, vaya descubriendo las funciones, ¿no? Hay múltiples representaciones, hay andamios, no solamente es que vamos a entrar en un tema, sino que hay diferentes ventanas. Por ejemplo, en el tema ahorita, cuando vayamos a ver polaridad, pues hay dos ventanas, uno con dos átomos y hay otra ventana luego que habla de tres átomos y luego hay una ventana que habla sobre las moléculas reales que luego nos puede servir para el tema de la aplicación o la transferencia del aprendizaje, ¿no? No quedarnos solo con quizás con la parte de la simulación, sino luego trasladar ese conocimiento, ¿no? Bueno, hay muchos beneficios del uso de las simulaciones, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de nosotros, eliminan riesgos que se presentan en la interacción con la realidad. Esto cuando hablamos de quizás de laboratorios reales, no diciendo que quizás el tema de los laboratorios físicos como tal no, no son buenos, son ideales, ¿verdad? Y de hecho se pueden combinar con las simulaciones, pero nos permiten ver quizás elementos microscópicos, moleculares que no pueden ser visibles a simple vista. Entonces las simulaciones nos permite eso, permite profundizar. Hay un tema de retroalimentación inmediata, ¿verdad? Que si el estudiante está en una de las fases de juego o en una de las ventanas, la misma simulación le permite al estudiante pues verificar si lo que está prediciendo o lo que está haciendo es correcto o no. Nos permite interactuar ahorita con una de las metodologías que es el tema de la gamificación, pues posee un componente lúdico, hay simulaciones que tienen hasta, por ejemplo, el tema del balanceo, pues tiene unas ventanas de juegos en varios niveles y le permite ir al estudiante, pues ir afinando el tema del balanceo y traspolarlo pues en diferentes eventos o situaciones, ¿no? Y además, bueno, como ya les dije, pues todo lo que he mencionado, pues involucra al estudiante, ¿no? Algo que hay que ir encaminando, o que muchos estamos logrando, ¿no? Tener un poco menos de control nosotros y ir caminando en el tema de que los estudiantes sean los que tomen el control, ¿no? Obviamente nosotros estaríamos en ese proceso, vamos a decir, de andamiaje, en ese proceso de estar con ellos de acompañamiento, pero más que estar allí diciéndole exactamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Obviamente para nosotros quizás este paso, ¿verdad?
supone en muchos temas científicos o matemáticos, pues un tema de incertidumbre, porque bueno, venimos de una escuela totalmente diferente, pero creo que es hora de irnos nosotros también adaptando. Nosotros no vamos a poder transformar nuestra práctica educativa si no nos transformamos a nosotros mismos, ¿no? Es muy bonito hablar de todo esto, pero el tema real está en llevarlo al aula y darle, confiar realmente en que el estudiante pues va a conseguir, ¿no? Yo creo que el tema de darle protagonismo al estudiante también es una de las bases fundamentales para el tema del enfoque STEAM, donde se encamina la resolución de problemas. Entonces, la única manera de que el estudiante encuentre de forma creativa estos caminos de resolución de problemáticas hipotéticas que podamos darle nosotros y luego trasladarlo a situaciones de problemáticas reales, pues nos lleva a nosotros a dejar un poco el control y a confiar un poco más en ese trabajo, ¿no? El diseño de las simulaciones, pues con ellas podemos abordar diferentes tipos de contenidos o podernos abordar de diferentes puntos de vista. Podemos trabajar desde el punto de vista de conceptos, de ver los modelos, las representaciones, las relaciones entre ciertas variables. Entonces las simulaciones nos puede permitir trabajar en ese nivel. Nos puede también ayudar a trabajar en un nivel de proceso, ¿verdad? De explorar, de preguntar cosas, de diseñar, ¿verdad? La simulación nos puede ayudar a diseñar una situación que pueda estar ocurriendo en la vida real, nos puede ayudar a predecir qué va a pasar si mezclamos, qué pasa con el pH, qué ocurre con la bala si la lanzamos en tal ángulo, ¿verdad? Y nos da evidencia y le ayuda al estudiante pues a razonar, ¿no? En ese nivel de proceso. En un nivel de habilidades generales y específicas, pues obviamente nosotros vamos ir encaminando a ir cultivando estas destrezas, como es el tema de la argumentación, de la colaboración. Es muy importante el tema de el trabajo cooperativo y colaborativo dentro del aula, el tema de la reflexión, ¿verdad? Y obviamente perfeccionar lo que son las técnicas de laboratorios y la resolución cuantitativa de problemas. Y bueno, algo que tiene muchísimo las simulaciones y que creo que es un factor que a veces perdemos de vista, que es el tema afectivo, ¿no? El tema de la emoción, el tema de la gamificación. Creo que es importante pues tener siempre presente que sin emoción, ¿verdad? En el aula muy pocas veces vamos a captar la atención y pues definitivamente no vamos a poder lograr lo que es el tema del aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, las simulaciones brindan es todo este conjunto de elementos que nos ayuda a hacerla un arma bastante poderosa, ¿no? Siempre y cuando la sepamos utilizar, ¿no? De nada sirve tener una simulación y que, bueno, seamos nosotros mismos quienes la estemos utilizando y pues el estudiante es simple un observador pasivo, ¿no? La idea es darle ese paso para que él pueda manipular esta herramienta. Entonces, bueno, en FEC tenemos diferentes estrategias de implementación, ¿verdad? Para poder utilizar e integrar esta herramienta en nuestras clases. Sabemos que en cada uno de los países tenemos unos modelos, tenemos un currículum, tenemos una forma, ¿verdad? Que está establecida quizás por el ministerio o por el ente rector, pero dentro de todo este aparato educativo, pues en nuestras clases de forma bien concreta, creo que hay estrategias que podemos implementar y que no van en contra de los principios quizás de planificación filosóficos o en contra quizás del propio currículo, ¿no? En el que estemos trabajando. Entonces, hay diferentes estrategias. Hay estrategias, por ejemplo, para la clase entera, donde solamente tenemos ahí, como vemos en la foto, pues tenemos la clase, quizás tenemos solamente un proyector, los estudiantes no tienen quizás la posibilidad de tener un dispositivo. Entonces, bueno, el docente, a través del recurso del proyector en el aula, tenemos una sola pantalla, pues proyectamos, el estudiante ve la simulación, pero todas las actividades deben estar centradas. Así como el docente está ahí atrás, está preguntando, los estudiantes observando, pues la idea es que ellos vayan interactuando, aunque tengamos solo una proyección. Y todas las preguntas que se vayan haciendo en este tipo de estrategias, pues deben ir alineadas con los objetivos de aprendizaje o con las competencias que nosotros vamos a lograr, ¿no? Según el tema que estemos trabajando. ¿No? Esta sería una forma. Otra forma de trabajarlo, pues a través del aprendizaje, a través de retos, hacerle preguntas desafiantes de los estudiantes. Aquí hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, hay una que dice, enlista todos los componentes esenciales para fabricar un átomo de carbono neutro. En la simulación construye un átomo. Entonces, el estudiante va y ve cuáles son los elementos necesarios para construir este átomo, ¿verdad? Y tenerlo y que sea de forma neutra. Entonces, plantearles retos de tal manera, ¿verdad? Retos abiertos que ellos solo puedan hallar la respuesta utilizando la simulación, interactuando con esta herramienta. Tenemos
Otra herramienta de implementación, ¿verdad? Dentro del aula que puede ser a través de la indagación con la clase entera. Aquí se plantean preguntas abiertas que se contestan de manera oral y bueno, los estudiantes luego que la contestan, pues a través de la simulación corroboran, ¿verdad? Estas predicciones que la han hecho de forma pública, ¿no? Utilizando. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos lograr? ¿Por qué se tiene una mayor o menor corriente en tal situación? Entonces ellos van a la simulación y van descubriendo y respondiendo estas preguntas. Importantísimo que estas preguntas, como decía anteriormente, no sean preguntas respondidas al Google, ¿no? Sino que sean preguntas realmente desafiantes, ¿no? Tenemos otro tipo de preguntas que más que abiertas son como de base estructurada en nuestro lenguaje, ¿verdad? Que aquí se llamaban preguntas conceptuales interactivas. Hay diferentes opciones, A, B o C. Los estudiantes pueden tener un papelito con las opciones, levantan la mano, levantan la opción, vemos qué pasa y luego podemos utilizar la simulación para poder responder, ¿no? Entonces hay un debate entre los compañeros votan, los estudiantes comparten entre ellos por parejas, ¿verdad? Entre pares, el razonamiento quizás entre un grupo más grande, luego hay un experimento, ¿verdad? A través de la simulación para poder comprobar y ver entonces por qué pensamos de una manera o de otra. Es importantísimo, uno de los insumos importantes que a veces perdemos de vista es el tema de las ideas previas, de los conocimientos previos que traen nuestros estudiantes. Aunque ellos no sean científicos, no sean ingenieros, de alguna manera tienen idea de un sinfín de ideas sobre temas diversos científicos y bueno, mucho más ahora que tienen acceso ilimitado a todo lo que es el tema de la información en línea o de internet. Bueno, aquí estaba el proceso que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, se presenta la pregunta, los estudiantes contestan, votan, luego se registran las preguntas de forma individual, discuten con sus compañeros. La idea es que discutan con compañeros que quizás hayan respondido o votado por una opción distinta. Luego volvemos a revisar, se discute entre pares, vuelven a votar esta vez por compañeros y bueno, ahí cierra el docente con los comentarios, el reencuentro de las respuestas y pues la utilización de la simulación para verificar la respuesta, ¿no? Y por último, bueno, tenemos una de las actividades que yo considero quizás un poco más completa, más compleja, que combina ciertas estrategias que ya les mencioné, pero que está estructurada como quizás como una actividad que conocemos de forma tradicional, ¿no? Tiene una primera parte que pudiéramos llamar prelaboratorio y de juego abierto, ¿verdad? La idea de esta primera parte es conectar el nuevo tema con los conocimientos previos de los estudiantes. Las actividades de prelaboratorio van dirigidas a eso, a ver qué ellos saben acerca del tema. Luego está una hoja de actividades, ¿verdad? Que normalmente son de indagación y que esa indagación es guiada, ¿verdad? Normalmente esta hoja de actividades no la pondría de tarea, ¿verdad? Sino que la trabajaría directamente en clase como recomendación para ver realmente, ¿verdad? Que ocurra el proceso de indagación y poder yo detectar realmente este proceso, ¿no? O sea, aquí se apoya la interacción de los estudiantes con la simulación y la interpretación de sus visualizaciones. Involucra a los estudiantes en un proceso de indagación mediante el uso de los retos abiertos. Y por último tenemos el postlaboratorio, la síntesis, ¿verdad? De todo este proceso, que sería comprobar si han alcanzado los objetivos de aprendizaje, ya obviamente planteándole quizás problemas o situaciones que estaban aquí en el prelaboratorio y ver si ha habido algún tipo de cambio, de transformación o si mantienen quizás sus mismas ideas previas, ¿no? Recuerden que no todas las ideas previas son erradas, ¿verdad? Algunas son correctas, entonces la idea es reforzar los conocimientos científicos reales y darle las bases para que lo puedan sustentar no solamente a través de la experiencia del empirismo, sino a través de una base científica, ¿no? Una base veraz. Bueno, la actividad que yo les voy a presentar tiene más o menos esta estructura, ¿no? Tiene una fase de prelaboratorio, una hoja de trabajo con juego abierto. Al principio, luego tenemos otra sesión donde trabaje con los estudiantes una hoja de actividades. Y por último, yo lo hice a través de Google Form, ellos hicieron un post-laboratorio, ¿verdad? Para poder trabajar y desarrollar, ver si realmente habían comprendido lo que era el tema de la electronegatividad, cómo influía la polaridad, y de hecho en el postlaboratorio les coloqué ya no imágenes, no solamente imágenes de la simulación, sino también casos de moléculas reales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquitico de esa experiencia que tuve, ¿verdad? Entonces, para ello, bueno,
vamos a darles tiempo a ustedes. Quiero que escaneen allí o que compartamos la simulación, el enlace en el chat para entrar un rato allí, visualizar esta simulación y ver de qué trata, de qué va la simulación, qué es lo que hace. Y que me puedan escribir en el chat sobre ella. Entonces les voy a dar 2 minuticos para ello. Espero que puedan escanear o, por supuesto, ahí les compartieron, ¿verdad?, el enlace para que puedan entrar a la simulación. Entonces tenemos 2 minutitos para eso. Los dejo para que puedan interactuar con la simulación. Esperemos que estemos explorando la simulación de la de polaridad de la molécula. Ya nos quedan 30 segunditos. Bueno, si ya alguno, ¿verdad? Quizás el tiempo es un poquito corto. Ese es algo que luego vamos a hablar ahí del plan que les voy a mostrar. Pues puede ir colocando qué le ha parecido la simulación, sobre qué va, lo poco que han podido visualizar. Muy bien, ahí tenemos los 2 minutos. ¿Alguno en el chat me escribe algo sobre esta simulación? ¿Qué hace esta simulación? ¿Sobre qué trata? ¿Ninguno? Bien, aquí vamos a ver la simulación. ¿Están viendo la simulación? Sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, la simulación aquí, bueno, esta está personalizada, tiene 2 ventanas, ¿verdad? Muy bien, aquí Juan Carlos nos dice la electronegatividad entre 2 o 3 átomos, muy bien. Bueno, aquí tenemos 2 ventanas, ¿verdad? Está una donde están 2 átomos y observamos que, bueno, aparecen 2 esferas, A y B. Y tenemos allí tenemos un panel de electronegatividad que quizás no es numérico, ¿verdad? No es numérica la, la escala, pero sí nos va a dar una idea, les va a dar una idea a los estudiantes, viéndola como estudiantes, una idea de qué pasa si tienen electronegatividades iguales o parecidas o muy distintas, ¿no? Nos dice Giovanna, indica el carácter iónico, el carácter covalente, ¿verdad? Karen nos dice, permite que el usuario modifique la electronegatividad de los átomos y vea cómo la orientación de las moléculas resultantes es afectada por un campo eléctrico también, efectivamente. Entonces, y aquí tenemos una serie, ¿verdad?, de elementos que podemos ver. Podemos ver la vista del dipolo, la carga parcial de las moléculas, el carácter del enlace que aquí aparece, y podemos ver, bueno, sobre la superficie, cómo es el potencial electrostático, cómo es la densidad del electrón, ¿verdad? O podemos ver cómo afecta el campo eléctrico la orientación de la molécula. Entonces, y obviamente esto de los átomos A y B, la electronegatividad, la podemos mover y obviamente los estudiantes van a ver un gráfico, unas flechas, ¿verdad? Los signos de cargas parciales, cargas, y además de eso, pues tenemos estas flechitas amarilla o verde que nos permiten, pues, ¿verdad?, girar la molécula, ¿no?
en el caso de los dos átomos. Entonces aquí podemos darle rienda suelta a nuestra creatividad y de acuerdo a nuestros objetivos de aprendizaje, pues trabajar qué queremos que el estudiante descubra, qué es lo que afecta la polaridad, qué es lo que afecta cómo influye la electronegatividad, ¿no? Entonces, obviamente, podemos trabajar siempre que sean iguales. ¿Qué pasa? No observo flecha. ¿Qué le pasa? ¿Qué no observo la flecha? ¿Y por qué ahora sí va apareciendo? Entonces, esa interpretación del fenómeno, ¿verdad? De manera muy sencilla, porque aquí en realidad no es algo, no es una simulación muy compleja de este fenómeno, le va a permitir al estudiante, pues, verificar hacia dónde quizás más adelante lo pudiésemos extrapolar. ¿Qué pasa? ¿Quién atrae más o menos los electrones, verdad? Porque de eso trata la electronegatividad, de la capacidad que tienen los átomos de poder atraer hacia sí electrones de otro cuando están enlazados. Entonces, eso le va a permitir a los estudiantes. Y luego, bueno, lo más complejo que llega aquí es con tres átomos, también aparecen las tres electronegatividades y aquí aparece una tercera variable en la vista que sería el enlace de el dipolo molecular, ¿no? Y obviamente aquí también podemos hacer que no es lo mismo que la molécula sea lineal, que la molécula tenga, ¿verdad? Sea angular. Entonces, esto también nos va a permitir de alguna manera orientarnos o ir adelantando el tema de cómo afecta también la geometría y la ubicación espacial de los átomos sobre este, ¿verdad? Fenómeno. Hay muchas variables aquí que se pueden trabajar y de forma bastante sencilla. ¿Qué pasa si dos átomos tienen la misma electronegatividad y uno no la tiene igual? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué se ubica allí el dipolo de la molécula, el dipolo del enlace? Entonces, hay una serie de preguntas que podemos ir trabajando y podemos hacerles retos como, no sé, cómo replicar en una misma situación de diferentes maneras, ¿no? Si yo quiero replicar una situación como esta, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Para que se vuelva a replicar, para que el dipolo, o solo existe una forma, que es esa. Entonces el estudiante va a ir trabajando con la simulación. Aunque siempre es importante, como les dije, como ahorita lo hicimos al principio, siempre es importante el tema de el juego, ¿no? El juego. Trabajar la primera parte. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar ahorita. Ya compartimos nuestro descubrimiento. Entonces, les voy a hablar un poquitico del contexto de mi aula, que obviamente también las actividades deben estar contextualizadas. No podemos partir de allí, quizás no hay quizás una actividad que sea genérica. Podemos utilizarla como un punto de partida, pero hay que adaptarla. Quizás, bueno, en mi caso, todos los estudiantes tenían la posibilidad de tener un dispositivo, en el colegio hay internet, pero hay otras realidades que son muy diferentes, ¿no? Donde quizás solo tengo el dispositivo mío, el del docente, no hay internet, ¿cómo podemos trabajar allí? O quizás los estudiantes sí tienen dispositivo, pero no hay internet. Entonces, también PEC tiene una serie de formas versátiles de poder integrar. Las simulaciones se pueden descargar, trabajar offline, ¿verdad? Trabajar con un solo dispositivo. Podemos trabajar con un solo dispositivo e imprimir hojas, o sea, o proyectarlas. Hay una serie de combinaciones que podemos hacer para poder lograr los objetivos de aprendizaje, ¿no? No hay un solo patrón, ¿no? No es que necesariamente tengo que tener internet, no es que necesariamente todos mis estudiantes deben tener un dispositivo, ¿no? Allí el recurso puede ser adaptable, ¿no? A esas realidades. Y eso es importante saberlo, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, no utilizo esto porque no cuento con la conectividad necesaria o mis estudiantes no cuentan con tales recursos. Yo creo que sí se puede hacer siempre y cuando, bueno, busquemos estos caminos para poderlos trabajar, ¿no? Pero en mi caso, pues, ese sería el contexto y más o menos los objetivos que estábamos buscando, ¿verdad? Que se buscaban, era el de indicar la polaridad con una flecha que los estudiantes puedan dibujarla y decir cuáles son las cargas parciales y hacia dónde va la polaridad, ¿verdad? Clasificar los enlaces, ¿verdad? O el carácter del enlace y predecir la polaridad usando la polaridad, o sea, la polaridad molecular utilizando la polaridad del enlace y la forma de la molécula, ¿no? No es lo mismo que esté lineal a que esté en forma angular, ¿no? Entonces, esos serían los objetivos, ¿no? De aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo es la actividad? Bueno, aquí les voy a mostrar primero algunas capturas de la actividad, pero ya vamos a ir a la hoja de
de trabajo, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una de las preguntas del prelaboratorio, la primera actividad, ¿no? Entonces ahí le presento, si observan, no utilizo imágenes distintas a la simulación, trato de que utilicen las imágenes, ahí le están compartiendo el enlace de la hoja de trabajo que está en la página de FEC. Recuerden que ustedes tienen acceso a eso de forma gratuita siempre y cuando pues estén registrados y tengan su usuario y su clave, ¿no? Que eso se registra de forma fácil. Entonces allí tenemos esta pregunta que está allí, ¿verdad? Y es simplemente que los estudiantes, recuerden que les dije que la actividad de prelaboratorio era para recoger los conocimientos previos. Antes de yo llegar a esta actividad, obviamente los estudiantes deben tener unos ciertos prerequisitos, como saber qué es un átomo, qué son los tipos de enlace, las propiedades periódicas. No vamos a llegar aquí sin haber obviamente trabajado ciertos temas que van antes de esto en el currículum, ¿no? Entonces, obviamente del temario. Entonces, ellos tienen unos ciertos prerequisitos y de acuerdo a esos prerequisitos que ellos tienen es que yo diseñé las actividades. Yo sabía, o sea, tenía claro cuáles eran las cosas los temas que ellos ya habían abordado o los fenómenos que habían estudiado. Entonces, las preguntas van dirigidas en eso. No les voy a preguntar algo que quizás el estudiante todavía no se ha enfrentado. Entonces, bueno, quería saber más o menos, como ya habían visto lo que era la tabla periódica y las propiedades periódicas, una de ellas la electronegatividad, pues obviamente saber previamente qué idea tenían sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dibujé, como les dije, les coloqué imágenes directamente de la simulación para que cuando ellos vayan a la simulación también se les haga sencillo, ¿no? El prelaboratorio ellos todavía no saben, no conocen, no van a tener acceso a la simulación. Lo que nosotros queremos es que ellos nos exterioricen las ideas que tienen sobre este fenómeno, ¿verdad? O cómo ellos lo piensan. Entonces, bueno, ahí dice dibuje con una flecha hacia dónde se dirige el dipolo si los dos tienen la misma electronegatividad, A y B. Luego dice si A es más electronegativo que B o si B es más electronegativo que A. Y bueno, ellos allí dibujarán. Ya ahorita más adelante les mostraré algunas imágenes de los resultados. Entonces, esa sería una primera para ver qué conocimientos previos tienen. Tenemos una segunda, ¿verdad? Pregunta por aquí, por ejemplo esta que es más quizás de selección, ¿verdad? Entonces dice, siguiendo las mismas condiciones de la demostración anterior, es decir que en el primer cuadrito A y B tienen la misma electronegatividad, en la segunda A es más electronegativo que B y en el tercer cuadrito B es más electronegativo que A, ¿verdad? Seleccione la carga parcial que tendrán los átomos en cada caso, con una X. Por ejemplo, en el primero donde A y B son iguales, ellos marcarán con una X si creen que es positiva, negativa, neutra, no sé, falta información, no sé cómo hacerlo. La de B igual va a pasar si A es más electronegativo que B, ¿cuáles serían las cargas parciales? Marcaríamos con una X y lo mismo si B es el más electronegativo. Entonces allí también recogeríamos información sobre este fenómeno, la idea que ellos tienen de este fenómeno. Y bueno, tenemos esta tercera donde cómo es el carácter del enlace que se formará entre A y B de acuerdo a las condiciones de electronegatividades dadas en las tablas, ¿no? Entonces aquí dice, ambas electronegatividades son iguales, bueno, será más iónico, más covalente, ni covalente ni iónico, explique su respuesta, ¿no? Estas herramientas le va a permitir al estudiante exteriorizar, ¿no? Dibujar una flecha, escribir, razonar, ¿no? Buscar que ellos puedan escudriñar entre sí, y esta respuesta no la van a poder hallar en una simulación porque ahí son incógnitos, ¿no? Entonces, si es que tienen acceso a los dispositivos, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, en mi particular, quizás para evitar la tentación, pues esta hoja estaba impresa y ellos la trabajaron de forma física, ¿no? Entonces, y en el segundo estaban ambas electronegatividades son diferentes, ¿cómo ellos consideran que va a ser el carácter de ese enlace entre A y B? ¿Será iónico, será covalente o ni covalente ni iónico? Entonces, ahí explicarían su respuesta, ¿no? Entonces, estas serían como 3 actividades que están en el prelaboratorio, ¿verdad? Ya les voy a mostrar la hoja completa que dice el plan completo. Vamos a visualizarlo. Ya voy para atrás. Déjenme buscarlo por aquí para que lo podamos ver. Ajá, aquí está. Aquí tenemos. ¿Me dices, Arely, si se ve el documento? Sí, sí se ve. Ok, perfecto, gracias. Bueno, aquí está el documento, ¿verdad? Tiene la estructura sería, bueno, planteamos cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuáles son los conocimientos previos que deben tener los estudiantes,
y cuáles son las ideas previas que vamos a trabajar en el prelaboratorio, ¿verdad? Y qué materiales vamos a utilizar. Tenemos la simulación, ¿verdad? Los dispositivos, unas hojas de trabajo, las preguntas, ¿no? Y el plan no es solamente la actividad, ¿verdad? El plan que van a conseguir en la página web tiene también ciertas indicaciones, vamos a decir, para el docente, ¿no? En cuanto a los tiempos, en cuanto a lo que más o menos orientar para lo que hay que hacer, ¿verdad? Igual eso es adaptable y es modificable, ¿no? Simplemente es una propuesta. Por ejemplo, yo trabajé en una primera sesión, el prelaboratorio, 10 minutos y 10 minutos la exploración con la simulación, que es el momento de juego. Esto es sumamente importante, no podemos darle al estudiante de una vez la simulación y que se vaya a los retos, sino que dejarlos a ellos que pues exploren, ¿verdad? 10 minutos creo que es un tiempo prudencial, ¿no? 2 y 5 son muy poco y creo que 15 es demasiado, ¿no? Pero 10 minutos que ellos estén allí, que puedan realmente sacarle provecho a poder trabajar, ¿no? Luego tenemos, ¿verdad? Otra parte para trabajar con la simulación, que esta sería la actividad basada en la simulación, que sería el laboratorio como tal. Entonces aquí tenemos un trabajo con la primera ventana, las orientaciones, que es la ventana de 2 átomos, ¿verdad? Y luego tendríamos, bueno, aquí esto yo lo dividí en 2 sesiones porque el tiempo era de 50 minutos cada uno. Entonces en esta segunda parte retomé la parte anterior. En el caso de ustedes, pues va a depender cuál sería la adaptación que descubrieron en la sesión pasada y que retomar, ¿verdad? Si es que son en 2 sesiones, retomar lo que se trabajó, por lo menos ahí los 5 minutos, y luego vendrían a trabajar con la ventana de los 3 átomos. Hay una discusión grupal, siempre es importante, ¿verdad? Que hay un trabajo, bueno, normalmente el trabajo que se hace, trato de que sea primero individual, luego por pareja, dependiendo del grupo, ¿verdad? Y del número de estudiantes que tengamos, como les estoy diciendo, estoy hablando de la realidad con la que yo trabajo, y luego quizás los divido en subgrupos más pequeños y por último se hace la discusión general, ¿no? Quizás al principio, si no tenemos mucha práctica, eso nos va a llevar, no sé, mucho más tiempo del que hemos planificado, pero es como todo, ¿verdad? La práctica hace al maestro, ¿no? A medida que este tipo de planificaciones, de actividades, las vayamos haciendo constantemente, pues los tiempos van a irse optimizando y nosotros vamos a tener quizás también mucha más destreza, ¿no? En este proceso, pues, de aprender a aprender. No solamente está aprendiendo el estudiante, sino que nosotros, pues, estamos transformando nuestra práctica. Y por último, bueno, hay 10 minutos de un postlaboratorio. Este postlaboratorio a nivel real con uno de los grupos creo que más fue de tarea porque era virtual, era a través de un Google Form, ¿no? Entonces allí están los tiempos, algunas orientaciones, eso lo pueden descargar y ustedes pueden hacer y deshacer. No hay problema con eso, ¿verdad? La idea es que podamos compartir estas experiencias. Bueno, aquí está la hoja de prelaboratorio, la hoja de predicciones, ¿verdad? La primera actividad que yo les había mostrado ahorita, la segunda, la tercera. Estas son 5 predicciones, aquí está otra, ¿verdad? Ya con la parte de los tres átomos, similar a lo anterior, algo importante, ¿no? Bueno, es que las preguntas se parecen, ¿verdad? Bueno, una forma, sabemos que una de las metodologías para que nuestros estudiantes también puedan trabajar y ir aprendiendo es el tema de la repetición. Eso es algo sumamente importante. Nadie aprende algo así como estaba diciendo ahorita, pues a lo mejor el tiempo que empleamos al principio es más, pero a medida que vamos haciendo esta metodología constantemente, el docente optimiza los tiempos. Lo mismo ocurre con esto, ¿no? Entonces, si los estudiantes constantemente están viendo, estos son iguales, estos son diferentes, hay algo que le va a ir calando, pues a nivel, vamos a decir, del pensamiento, a nivel cerebral, ¿no? El tema. Entonces, aquí están las preguntas, las otras predicciones, pero ahora con el tema de los 3 átomos, porque son las 2 ventanas con las que ellos van a trabajar, la primera y la segunda. Entonces tenemos tres demostraciones para 3 átomos y 3 demostraciones para 2 átomos. Estas actividades deben ser lo más precisas posible, orientadas directamente a los objetivos de aprendizaje, que no se hagan muy largas, ¿verdad? Porque también podemos perder la atención del estudiante. Eso sería la primera parte hasta aquí, ¿verdad? Ellos no han utilizado la simulación hasta el prelaboratorio, ¿verdad? Entonces ellos lo que están es escribiendo, dibujando, ¿verdad? Compartiendo entre ellos, se les da un tiempo para trabajar ellos solos, luego comparte quizás con el que está al lado, porque tú dices que ocurre esto, porque tú dices que la molécula es de este lado, este átomo es electronegativo, este es carácter iónico, ellos comparten, ¿no? Eso es importante, la construcción allí entre ellos de la instrucción por pares.
Luego que se haga todo ese proceso de discusión de las predicciones, ¿verdad? Y nosotros estemos paseándonos por el aula, verificando, haciendo preguntas, etcétera, está el trabajo de la hoja de trabajo, que ya es con la simulación. Se observan, ya aquí está el enlace y está, por supuesto, el código, si es que ellos lo pueden escanear. Están, obviamente, los objetivos de aprendizaje. Y ahora aparecen, ¿verdad? Tablas que ellos van a llenar con la simulación. Y obviamente eso va en torno a lo que está aquí arriba. Ellos ya aquí escribieron los supuestos, ¿verdad? En el prelaboratorio. Pero aquí no les voy a hacer exactamente las mismas preguntas, sino que vamos a plantear situaciones que también les puedan llevar a ellos a hacer remembranza de lo que hicieron en el prelaboratorio y decir, ah, ok, esto no es así, pensé que era de este lado, esto no lo es. Entonces, esta primera actividad dice recree esta imagen, ellos van a recrear esto que está aquí en la simulación y luego van a ir llenando según la simulación. ¿Cuál de los dos átomos es el más electronegativo? ¿Cuál es la carga parcial de A, la de B? ¿Y cuál es el carácter del enlace? ¿No? Cuando ellos recreen esto. Obviamente que ellos han tenido 10 minutos para jugar con la simulación en la fase anterior y pues eso les ha servido a ellos, ¿no? Aquí se explore libremente la simulación. Aquí están los 10 minutos que les dije anteriormente. ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué aspectos de la simulación están relacionados con lo que conoce o con lo que hemos trabajado? ¿No? Es importante que estos 10 minutos les va a servir a ellos para detectar para qué sirve cada botón, cada clic, cada uno de los controles. Entonces, bueno, aquí tenemos esto, ellos lo van a llenar. Luego dice, hay una pregunta para que ellos descubran, ¿verdad? Hay más de una forma de recrear las situaciones de la tabla. Es decir, hay más de una forma de recrear A y B, y eso lo pueden ver, ¿verdad? En la simulación. Muy bien. Les voy a mostrar en el caso de recrear, ¿no? Tenemos la simulación. ¿Dónde es que está la simulación? Me perdí. Ah, aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La simulación, ¿verdad? Está por acá. Entonces, cuando les digo a los estudiantes, bueno, hay más de una forma de recrear que esto, ¿verdad? Ellos comienzan así, de recrear esto, ¿verdad? Y ellos van a empezar a jugar con esto, ¿verdad? Aquí los dos dicen menos y menos, ¿verdad? Esto es algo intuitivo. Eso significa que los dos tienen el mismo valor en esa escala. Ah, entonces, bueno, ¿y cómo hago? Entonces ellos empiezan a mover, ¿verdad? Y se van dando cuenta quizás, bueno, si están los dos aquí en el medio también. O sea, cada vez que ellos ven que los dos son exactamente, están en el mismo lugar en ambas escalas, pues es la forma de recrear. Y después ellos pueden sacar una conclusión, ¿verdad? Entonces, cuando los dos son iguales, pues ellos sacarán su conclusión de la recreación, ¿no? Entonces, esa pregunta es importante, ese reto abierto para que ellos logren explorar y puedan ver qué variables ellos pueden mover para lograr lo que se les está pidiendo, ¿no? Este tema de resolver el problema, el reto, el aprendizaje a través de retos o de problemas, ¿no? Es importante. Eso por allí. Bien, entonces, bueno, íbamos por acá. Allí ellos van recreando, entonces dice, bueno, hay más de una forma, ¿cuáles? Ellos pueden aquí dibujar, bueno, si lo haces virtual, pueden hasta poner captura de todos los controles. Bueno, eso aquí es un sinfín de, de formas, ¿no? De poderlo hacer. Es muy versátil lo que podemos hacer aquí. Luego, bueno, aquí está una imagen de los controles, ya no de los átomos. Entonces dice, observa los parámetros iniciales, estos parámetros. Recrea estas condiciones para los átomos A y B y complete la tablita, ¿verdad? Átomo más electronegativo, átomo con carga negativa parcial, átomo con carga negativa positiva parcial, hacia qué átomo apunta el dipolo, cuál es el carácter, ¿verdad? Entonces recreamos eso que está allí. Luego dice, gira la molécula. ¿Qué sucede con esto cuando ellos recrean esto, qué sucede con el dipolo? Entonces ellos van a llegar ahí a una conclusión. ¿Influye o no que gire o no la molécula en esta propiedad? Luego dice, cambia la electronegatividad del átomo A colocando el cursor, ¿verdad? Un poquito allí, y la electronegatividad de B. ¿Hubo cambios en el dipolo? Entonces, obviamente, allí no están los espacios, pero ellos iban respondiendo. Luego tenemos la segunda parte, ¿verdad? Ya esta parte era para trabajar lo que era con dos. Observen que no estamos recargando de preguntas, que hay que ir directo, ¿verdad? A saber determinar la influencia de la electronegatividad en el carácter y en la formación del dipolo, ¿verdad? Y deducir la polaridad de ese enlace. Entonces, ir directo a los objetivos. Tampoco nosotros tenemos que ser bien precisos en esto, ¿no? A la hora de plantear las actividades.
Luego vamos a la ventana de 3 átomos y la pregunta es similar al cuadro anterior, pero recuerden que aquí, además de los dipolos de enlace, aparece el dipolo molecular. Entonces, bueno, dice, recrea estas dos situaciones y respondemos quién tiene la carga, cuál es la carga parcial del átomo A, la del átomo B, la del átomo C, el átomo más electronegativo. Y obviamente aquí planteamos una pregunta como un reto. Hay más de una forma de recrear esto. Está en la tabla. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Se dice, cambia las electronegatividades de A y de C, ¿verdad? A más y a menos. Y ¿qué pasó con el dipolo del enlace? Haz clic en el átomo C, arrástralo hasta que se haga una molécula lineal. ¿Qué sucede con los dipolos cuando la molécula es lineal? ¿No? Entonces, esa sería la parte, ¿verdad?, del laboratorio, de trabajar. Este trabajo es directamente con la simulación, ¿verdad? Los estudiantes deben tener acceso a la simulación, ¿verdad? Así sea offline, pero para que ellos puedan hacer el trabajo. En el caso de que tengamos solamente el proyector, pues ahí tendríamos que proyectar y hacer una especie, sí, de un trabajo grupal, pero que todos también puedan participar, ¿no? No que siempre sea el mismo estudiante que pase al proyector, a la computadora que está en el salón, al proyector, sino que haya variedad, ¿verdad? Para que todos puedan tener la experiencia. Eso en el caso de que nuestra realidad sea que solo tengamos un proyector, ¿no? Luego de allí, del laboratorio de esto, ¿verdad? De lo que tenemos aquí, nosotros queremos saber qué ha pasado en el interior del estudiante, ¿verdad? Sobre este fenómeno. Obviamente nosotros ya lo hemos detectado a través de nuestro proceso de andamiaje, de ir caminando por el salón, de ir preguntando, de ir verificando el trabajo con ellos, ¿verdad? Sin nosotros decirles algo importante. Nosotros no debemos más que hacer preguntas, nosotros tenemos que hacer que sea el estudiante el que llegue a sus conclusiones, el estudiante el que diga sus opiniones, ¿verdad? Entonces nosotros los ayudaríamos a través de preguntas que en principio quizás, claro, nosotros somos los expertos y quizás se nos ocurren muchas preguntas, pero bueno, también sería bueno, no tener algunas preguntas a la mano e irlas teniendo, haciéndolas allí, ¿no? Entonces por aquí dice, en la plataforma hay hojas de... Sí, si entramos en la página de FEC, ¿verdad? Y usted se registra contestándole a Leonor, pues hay un sinfín de recursos, eso lo vamos a ver al final de la presentación, yo les voy a decir cómo acceder a ellos. Y por aquí, muy bien, ok. Gracias por el aporte, Arlec, ¿verdad? Sobre la propuesta de Ronald, ¿verdad? Sí, ahí estoy hablando de manera muy genérica, ¿verdad? Pero tenemos allí, obviamente, hay muchas metodologías activas que se adhieren, ¿verdad? O que están en consonancia con todo este trabajo que estamos compartiendo, ¿no? Luego, ¿verdad? Tenemos el post-laboratorio, como ven allí, bueno, yo lo hice en un formulario, yo el formulario lo convertí en PDF para compartirlo con ustedes. Por aquí no lo tengo abierto. Ya va. Vamos a buscar el formulario para mostrarles. Voy a dejar de compartir un momento aquí para buscarles el formulario. Ya va. Para que puedan visualizar aquí está. Listo. Vamos a compartirles el formulario. ¿Dónde está? Aquí está. Bien, bueno, aquí tenemos el formulario de Google, ¿verdad? Bueno, que lo hice con ellos. Aquí al principio, pues, les puse imágenes de la simulación, pero ellos ya aquí no están utilizando la simulación, ¿verdad? Entonces, bueno, se les hace preguntas con relación a lo que se venía trabajando, ¿verdad? ¿A qué conclusión llegas respecto al carácter del enlace entre A y B? Solo con verla, ya no le estoy diciendo cuál es la electronegatividad, se supone que ya esa imagen la han visto y ellos han llegado a la conclusión de que serían iguales, ¿no? Si es que el trabajo se ha hecho de forma progresiva y con un buen andamiaje. Entonces ellos pueden responder la pregunta y pueden explicar. Entonces ya nosotros aquí podemos ir extrayendo en qué quizás objetivos de aprendizaje hay ciertas falencias de lo que queremos que los estudiantes comprendan y retomarlo con ellos nuevamente, ¿no? Desde otra estrategia, como guste cada quien en su clase, ¿no? Entonces igual aquí, y ellos van a ir justificando su respuesta, ¿no? Ellos ya tienen que hacer como remembranza para hacer entonces lo que es la transferencia a la respuesta para poder explicar, ¿no? Junto con lo que trabajaron en simulación. Luego yo al final, ¿verdad? Por aquí les coloqué esto, ¿verdad? En la simulación no hay moléculas reales,
¿verdad? Le dice átomo A y B. Entonces yo les coloqué aquí, bueno, aquí está el hidrógeno y el nitrógeno, ¿verdad? Y entre ellos dos, aquí están las electronegatividades. ¿Qué puedes concluir? ¿Verdad? ¿Cuál sería un enlace más iónico? ¿Cuál sería un enlace más covalente? ¿Cuál sería un enlace que ni iónico ni covalente? Entonces, obviamente, si el trabajo con la simulación se hizo de forma bien precisa y con un buen andamiaje, pues ellos van a verificar aquí, bueno, pero es que este es 0,93 y este es 3,16, son bien diferentes. ¿Qué pasaba en la simulación? Si uno era menor y el otro era mayor, era iónico, ¿verdad? Si los dos son similares, 2,20 y 2,19 son parecidos, no aparecía polaridad ni nada. Entonces, esto es ni covalente, ¿verdad? Ni covalente ni polar para decir que es apolar. O que son más o menos allí, ¿verdad? Para decirlo covalente, que la diferencia no es tan significativa. Entonces, eso les puede ayudar a los estudiantes que aunque la simulación no tiene una escala numérica precisa, o sea, es mucho más, cualitativo, luego la transferencia, si hacemos el trabajo como lo debemos hacer, pues la transferencia a la hora de trabajar los ejercicios de electronegatividad, algo como este que es algo muy sencillo, ¿verdad? Porque luego se trabajará muchas otras cosas con los estudiantes a medida que se va avanzando en el currículum, ellos van a poder hacer esas transferencias, ¿no? A lo largo. Entonces luego, a partir de aquí dice, de lo estudiado, escribe una regla acerca de la electronegatividad de los átomos y el tipo de enlace. Es decir, que ellos escriban una regla, ¿verdad? De cómo influye esto en el tipo de enlace. Entonces ellos pueden, no sé, una regla pudiera ser, si son iguales pasa esto, si son diferentes, esto, ¿verdad? ¿Tiene alguna relación la electronegatividad con la polaridad? Aquí ellos que expliquen. Que los enlaces de una molécula sean polares implica que la molécula sea polar. Entonces ellos podrán decir sí o no y por qué, ¿no? Entonces esto es parte del, vamos a decir como el poslaboratorio, ¿no? Entonces, con esto recogemos, ¿verdad? En el poslaboratorio lo que sería el aprendizaje y nos serviría a nosotros para, como ya les dije, verificar que se hayan logrado los objetivos de aprendizaje. Nunca podemos dejar de lado los objetivos de aprendizaje, ¿no? Algo que les quería mencionar, bueno, aquí en Ecuador, en cuanto al currículum, ¿verdad? Se habla sobre destrezas con criterio de desempeño, ¿verdad? Entonces, también en la página web, no sé si hay alguien de Ecuador, creo que leí al principio por ahí algo de Guayaquil, ya se hizo una alineación, aquí está el documento, ¿verdad? Una alineación de las simulaciones solo en química, ¿verdad? Que es la asignatura que estoy trabajando en este momento, se hizo la alineación de las destrezas con criterio de desempeño con las simulaciones, ¿no? Y saber, bueno, con esta destreza, ¿qué simulación? Bueno, si es que hay simulaciones. Recuerden que las simulaciones no abarcan todos los temas de todos los currículos, pero bueno, hay un número de simulaciones que podemos trabajar con los temas que están allí, ¿no? Entonces, está ese documento de alineación que creo que por aquí también lo tengo abierto para que lo puedan visualizar, ¿verdad? Es este trabajo que está acá, ¿verdad? El documento está por cada uno de los cursos, ¿verdad? Primero de bachillerato con las destrezas y entonces está, de acuerdo a esa destreza, cuál sería la simulación con la que podríamos trabajar y obviamente ese enlace no va directamente a la simulación, sino a la parte donde otros docentes han colocado actividades para utilizar esa simulación, ¿no? Y nosotros podemos entrar allí y como ya les dije, pues todos estos recursos son gratuitos y los podemos aprovechar, ¿no? Entonces, bien. Entonces vamos a continuar para terminar por acá. Entonces vamos a ver por aquí. Gracias por compartir. No, de nada, para eso estamos. Creo que la idea es ir creciendo, ir impactando, ¿verdad? Que todos podamos crecer en esto de ser maestros, ¿verdad? No solamente dadores de clases, sino que el estudiante, ¿verdad? En el pleno siglo XXI hay que darles todas estas herramientas y que sea el propio constructor del aprendizaje, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí yo les coloqué algunas opciones, ya se las he mencionado a lo largo, ¿verdad? Hay muchas opciones de integración de las simulaciones, ¿verdad? Sea en clases sincrónicas o asincrónicas. Por lo menos yo las utilizo en Quizzes, ¿verdad? Que ese sí ejemplo no lo tengo aquí, pero ahorita Quizzes tiene bastantes actualizaciones donde los estudiantes pueden utilizar hasta para responder el cuadro de fórmulas. Tiene una pregunta que es por dibujo, otra que es por audio, entonces con Quizzes y en Quizzes se puede integrar, perdón,
la simulación directamente. El estudiante no tiene que salir de la aplicación para la simulación, sino que la simulación se puede manipular integrada con Quizizz. También en Moodle se pueden insertar con el código de inserción. Ahora, en el caso de que no tengamos internet, pues tenemos la opción, aquí puse un papelito escribiendo, pues podemos tener la opción de imprimir, podemos descargarlas offline, ¿verdad? Trabaja en cualquier dispositivo con el lenguaje que ahorita tenemos la simulación. O sea, es de verdad que una herramienta bastante versátil que podemos trabajar, ¿no? Entonces, eso es importante allí como para que tengamos ese tip, ¿no? Bueno, aquí tengo algunas no tengo todas las fotos, ¿verdad? Aquí tengo evidencia del trabajo, de lo que los chicos trabajaron. Aquí están fotos, pues, de las hojas de trabajo, de 2, de 3 moléculas, ellos trabajando en el aula de clase, ¿verdad? Aquí tenemos lo que ellos trabajaron, ¿verdad? Algunos ya manejaban ciertos lenguajes, ¿verdad? De las letras de las cargas parciales, ¿verdad? Que esto es del trabajo de la simulación. Observen que llenan las tablas y ellos mismos hacen sus representaciones. ¿Ve? Observen que aquí ellos escribieron las formas en las que se pueden repetir las situaciones en la simulación, ¿verdad? Tratando de dibujar los controles. Aquí colocaron, ¿verdad? Lo que representaría el más electronegativo, el menos, etcétera, los símbolos. Y bueno, tenemos fotos también trabajando, ¿no? Estos son del Google Form, ¿verdad? Si observan, bueno, tenemos que en la mayoría de las preguntas, en esta hubo un poquito de dispersión, ahí se tuvo que aclarar ciertas cosas, pero en las preguntas que se trabajaron en el Google Form, pues los resultados fueron bastante significativos. Este trabajo se llevó a cabo con, serían 5 paralelos de estudiantes, ¿verdad? Desde la A hasta la E, más o menos, ¿verdad? Uno tenía 9, pero los otros tenían 20, 25 estudiantes de tercero de bachillerato, y trabajamos también con segundo, que en este caso eran también 5, ¿verdad? Ahí sí habían también de 25 a 20 estudiantes por salón. Entonces, esta actividad se replicó con un número significativo de estudiantes. Los resultados fueron bastante significativos, ¿verdad? Esta es una de las actividades, bueno, de las primeras en este colegio, porque recientemente estoy allí, ¿verdad? Pero he tenido experiencias en otras instituciones aplicando las simulaciones y creo que los resultados, pues, han sido provechosos. De hecho, las he venido utilizando, ¿verdad? Y tengo diferentes actividades ya publicadas en el sitio web allí, ¿no? Ya estamos cerca para terminar. Listo, aquí están las preguntas. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? En lo que ponen sus preguntas, ¿nos explicaste cuánto tiempo te llevas para cada sesión y para la hoja de prelaboratorio, todo esto? ¿Cómo trabajas con los chicos? Ya ves que de repente tenemos chicos que les cuesta mucho trabajo hacer actividades con presión de tiempo. ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Cómo los vas guiando para que no lleguen a esta desesperación por hacer las actividades? Bueno, en este caso particular, Arely, o sea, no hubo presión de tiempo, ¿verdad? Porque se dividieron en 2 sesiones. Cada sesión, aquí se llaman bloques. El bloque estaría compuesto más o menos entre alrededor, porque son variables, entre 60 y 70 minutos los bloques. Entonces, en ese caso el tiempo fue suficiente, ¿verdad? Suficiente, no hubo presión. En el caso, ahí cuando coloqué la sesión 1 y la sesión 2, se trabajaron exactamente por separado y más bien había cierto tiempo de, vamos a decir, como de holgura, ¿verdad? En el trabajo. Quizás al principio sí hubo más inversión de tiempo porque también con ellos era la primera vez que trabajaba con simulaciones y sabemos que a nosotros nos cuesta al principio trabajar este tipo de actividades, a los chicos también al principio pues les cuesta un poco, pero no se sintieron Ay, presionados, ¿no? Así de correr para poder inventar cosas, ¿no? bien. Oye, ¿cómo trabajas a los chicos que tienen más habilidad, mayor habilidad para las actividades? Ya sabes, ya ves que de repente hay algunos que se nos avanzan y dices, wow, ¿qué está pasando con esto? ¿Te llevas tú más ejercicios? ¿Cómo solventas esta parte? Porque de repente no queremos que los chicos se nos vayan a aburrir, pero y no que se queden atrás. ¿Cómo solventas esta parte? Bueno, en mi caso,
en uno de los paralelos que que me ocurrió, ¿verdad? Que uno de los grupos quizá de los chicos iba avanzando. Luego, normalmente, si veo que va como encaminado de forma correcta, porque también obviamente ahí está el proceso de andamiaje que es el docente en el aula, ¿no? Porque quizás el estudiante va rápido, pero tenemos que ver si el trabajo que está haciendo es el trabajo correcto, ¿verdad? El que nosotros queremos lograr con los objetivos. Si en este caso se da eso, lo que me ocurrió a mí fue que yo a este estudiante, a estos dos, porque fueron dos precisamente, los coloqué, los fui haciendo como tutor para que los ayudara a los chicos que estaban trabajando en la simulación, que quizás iban un poco más atrasados, en ese caso, para que trabajaran en la parte cooperativa. Allí fue que los enganché un poquito. Excelente, ya estamos sobre tiempo. No seas malito, ¿quieres pasar tu última Ajá. diapositiva? Sí, bueno, para los docentes que están aquí, ¿verdad? Específicamente si son de química, ¿verdad? Los vamos a invitar a este curso que está aquí, comenzará en marzo, pero que hoy comienza el lanzamiento. Es un curso exclusivo para profesores de química a nivel de bachillerato, ¿verdad? O estamos en ciencia en ese nivel. Y va a ser de, como dice ahí, de 100 horas para, van a estar contando con mi apoyo en la hora de diseñar. Vamos a aprender a diseñar las estrategias, las herramientas, ¿verdad? Con diferentes simulaciones. Vamos a tener esos meses, esos meses o ese tiempo para el diseño, aprender correctamente esos instrumentos esas formas de implementación que vimos al principio, que les mencioné, pues verlas una a uno, cómo implementarlas en clase, qué temas seleccionar, que ustedes implementen y lograr, bueno, quizás que ustedes mismos también suban actividades a la plataforma de FEC y además de este curso, ¿verdad? Aquellas actividades que sean destacadas también van a formar parte, porque parte de este curso al final es formar como una especie de cuaderno de actividades de química utilizando las simulaciones que luego podemos compartir con los compañeros pues, que también trabajen en el área, ¿no? Entonces los invito a que puedan participar de este curso, de que se registren. Hay un preregistro que es el que está allí en el enlace y a partir de hoy pues lo verán en las redes sociales para que se vayan haciendo, ¿verdad? Para que participen allí. Los animamos para que participen. Y de hecho ya lo compartimos también en Facebook, digo, aquí en el chat, y voy a quitar la presentación. Muchísimas gracias a todos. La siguiente webinar va a ser presión hidrostática con regresión lineal con Alfonso David Gutiérrez. Y la siguiente webinar va a ser contagiando simulaciones FED en la enseñanza de las matemáticas con Claudia Carolina Maya de Serrano. No se pierdan estas webinars y muchísimas gracias, Rael. Nos estamos viendo. Adiós a todos. Gracias. Gracias por Gracias, estar feliz con noche. nosotros. Bye. Bye.